Y dicho esto, pasamos ya a la primera parte de la jornada, en tiempo justo, que es cómo aplica la transparencia las autoridades de control autonómicas. Tenemos dos autoridades, Daniel Cerdá, de Canarias, y tenemos José Luis Beltrán, de Navarra. Me diréis, ¿por qué ha venido una autoridad de transparencia de Canarias? Ha venido, ante otra gente de muy lejos. ¿Cuál es el motivo? Básicamente porque Canarias tiene un índice de medición de transparencia muy interesante, el IT Canarias, y que mide cómo se aplica la transparencia, qué entidad es más o menos transparente, es decir, algo así como la transparencia de la transparencia. Y creo que era bueno tener en cuenta el punto de vista canario. ¿Tú quieres, Darío? Muy bien, pues buenos días a todos. Es muy agradable estar aquí en Andalucía y particularmente en Jerez, que es una ciudad encantadora que no conocía hasta ahora. Como les dijo Antonio, yo soy Daniel Cerdán, el comisionado de Transparencia de Canarias. Es uno de los 11 órganos garantes de la transparencia que hay en España después de que arrancáramos con este proceso en el año 2013, con la Ley de Transparencia Estatal. Progresivamente han ido decantándose leyes de transparencia autonómica y prácticamente en este momento, la semana pasada se aprobó la última, que fue la de Madrid, y prácticamente en este momento todas las comunidades autónomas tienen ley de transparencia propia, excepto el País Vasco, curiosamente, y 11 de esas 17 comunidades autónomas tienen su propio órgano de garantía de la transparencia. El resto de las 6, su garantía de la transparencia se lleva a cabo a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno del Estado. Yo, pensando que nuestros compañeros también van a hablar de la parte de derecho, de la parte de derecho de acceso a la información, que es una parte más jurídica, más competente del auditorio que hoy tenemos aquí. Yo, que soy, digamos, profesionalmente un periodista, me he dedicado a la comunicación pública casi toda la vida. Me voy a centrar en lo que es la otra gran vertiente de la transparencia, que es la publicidad, lo que llamamos publicidad activa, que es aquellos contenidos que obligatoriamente todas las administraciones, y no solamente todas las administraciones, también sus entidades dependientes, tienen que publicar a partir de 2013 en sus páginas web, bien dentro de la página web, bien en sus apartados de portal de transparencia, y que inicialmente fueron en la ley estatal, la ley básica del año 19-2013, fueron 60 obligaciones, luego ampliadas el año pasado a 61 con la aprobación de la nueva ley de protección de datos personales, y que, sin embargo, en las leyes autonómicas, como luego seguramente les desmenuzará el compañero del Consejo de Transparencia de Andalucía, son mucho más extensas, generalmente superan los 150 obligaciones, entre 150 y 200 obligaciones, y por centrar ya el objeto de mi charla, lo que iba a exponerles fundamentalmente es de lo que es, dentro de lo que es el mundo, el ámbito de la transparencia, cómo hemos en Canarias diseñado un modelo para medir la transparencia, más que la transparencia, que no es fácilmente medible. Si fuéramos precisos, sería para medir en qué medida las instituciones, tanto gobierno autonómico, en nuestro caso cabildos, en la península de diputaciones, ayuntamientos y universidades, que son las instituciones principales a las que les damos ese carácter, cumplen con las obligaciones de publicar contenidos informativos que establecen las leyes. Entonces, desde ese punto de vista, las funciones del comisionado son, ya les digo, dos, pero fundamentalmente la que vamos a hablar en esta sesión de esta mañana es de la de control del cumplimiento de las obligaciones de publicar la información, que está establecido como una de nuestras obligaciones legales que nos atribuye la Ley de Transparencia de Canarias, que además se debe materializar en
en un informe anual que se somete a la consideración de la Comisión de Gobernación del Parlamento y luego también se presenta en el Pleno de la Cámara para, de alguna forma, dar visibilidad a cómo todo el sector público canario cumple o no cumple la Ley de Transparencia de Canarias. Como hasta ahora, ustedes ven ahí en naranja las entidades a las que hemos llegado a controlar en estos 3 primeros años de 2016, 2017, 2018 de transparencia. Hemos analizado y de alguna manera sometido a control a la comunidad autónoma, a los cabildos insulares, a las universidades públicas y, como verán ustedes en la parte de abajo, también a todos los entes dependientes de esas 98 administraciones que hay en Canarias, 88 ayuntamientos, 7 cabildos, el gobierno y las 2 universidades. Bueno, en su conjunto, el ecosistema público en Canarias, incluido fundaciones, organismos autónomos, empresas públicas, llega a 345 entidades, ¿no? Y esas son las que hemos analizado. Quedan pendientes, y esto se refleja en esta siguiente diapositiva, todo este conjunto de entidades que están obligadas a una transparencia activa, es decir, no solamente a informar cuando se les pregunta a través de las administraciones de las que dependen o que les han atribuido fondos públicos, sino que a mantener en sus portales web información sobre cómo emplean los recursos que reciben, bien por contratos con las administraciones públicas, bien por ayudas o subvenciones, y estos sujetos, que son mucho más numerosos, es decir, son miles y todavía no han sido determinados en ningún momento, porque fundamentalmente hasta ahora eso es un detalle que me gustaría recordarles, los órganos de garantía de la transparencia nacieron todos casi de salida a la crisis económica, todos están muy limitadamente dotados en personal y prácticamente han dedicado sus recursos a atender fundamentalmente las reclamaciones de derecho de acceso, de las que seguramente luego mi compañero de Navarra, Juan Luis, les va a hablar más detenidamente, y no han tenido medios materiales ni apenas de controlar la publicidad activa de las instituciones y mucho menos de estas empresas y entidades jurídicas que reciben fondos de la Administración. Hasta el punto, una de las cosas que quería comentarles al final es de las alegaciones que nosotros hemos hecho al reglamento de transparencia, que está ahora, en teoría, casi a punto de salir y no se sabe si saldrá en estas últimas semanas del Gobierno central. Una de las alegaciones que hemos hecho es que la agencia tributaria precisamente es quizá la única institución en España que tiene capacidad de determinar quiénes son todo ese conjunto de sujetos que o bien tienen más de 100.000 euros de financiación pública o bien tienen más del 40% de su presupuesto financiado por ayudas públicas. Es la única que nos puede determinar en un momento determinado quiénes son esos sujetos y, por lo tanto, saber quiénes están obligados realmente a la ley de transparencia. Nosotros partimos desde el principio de lo que considero que es un poco alguien que ha resumido perfectamente las bondades de por qué hay que evaluar en general no solamente la transparencia sino las políticas públicas. Y este hombre es un científico inglés que ya en el siglo XIX vino a afirmar que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre, como bien saben, sobre todo la gente de ciencias que habitualmente estudian el segundo principio de la termodinámica, que habla de que todo tiende al caos si no se mantiene un cierto esfuerzo, sino un cierto consumo de energía para evitar que se degrade, ¿no? Entonces, hablando de lo que no se define, ¿cómo medimos la transparencia en publicidad activa? Pues se mide fundamentalmente las leyes autonómicas a través de una serie de obligaciones que generalmente nosotros hemos clasificado, no sé si lo ven desde todos los puntos, en información de carácter institucional, organizativa, sobre el personal de nombramiento, sobre el empleo en el sector público, sobre retribuciones, sobre normativa, es decir, toda esa serie de parámetros que, ya les digo, configuran en el caso de para cada tipo de sujeto obligado a la transparencia una serie de obligaciones que forzosamente hemos de encontrar en cada portal de transparencia, que, como les decía el compañero del secretario de la facultad que me precedió, pues no son, si él mismo dice que
que la web de esta universidad se consulta poco, imaginen el portal de transparencia, que es una parte de la web, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente aquí en la definición de las obligaciones lo que ven es por cada tipo de sujeto obligado, es decir, por comunidad autónoma, ayuntamientos, cabildos o universidades, cuántas obligaciones de publicación de contenido tienen por cada tipo de información que ven en las filas ordenadas, ¿no? Estas ven que la comunidad autónoma tiene 163, que los ayuntamientos tienen 151, los cabildos lo mismo, las universidades 134, y a medida que van descendiendo, diríamos, esto que son organismos públicos pero dependientes de las instituciones principales, suelen ir disminuyendo su nivel de exigencia, como verán ahí. ¿Cómo lo evaluamos en Canarias el índice? Lo que llamamos el índice de transparencia de Canarias. Fundamentalmente no nos lo inventamos de cero, utilizamos como base la metodología que ya en el año 2016 definió el Consejo de Transparencia Estatal y la Agencia de Evaluación española, entonces AEVAL, que 2 años después desapareció, pero dejaron una metodología de evaluación de la transparencia construida, que se compone fundamentalmente de lo que llamamos el ICPA, que es el índice de cumplimiento de la publicidad activa, que a su vez tiene 2 parámetros, el ICIO, el índice de cumplimiento de la información obligatoria, y el ICS, que es el índice de cumplimiento del soporte web, que diríamos serían las características de la web, del portal de transparencia como web, mientras que el ICIO atendería en qué medida se publica cada tipo de contenido obligado por la ley. Y luego tenemos lo que llamamos el ITV, lo verán ustedes en la parte derecha, que sería, luego lo veremos, un índice de transparencia voluntaria, es decir, elementos de buena práctica de la transparencia que los sujetos obligados desarrollan o no, por encima de las obligaciones estrictamente legales de la Ley de Transparencia de Canarias. Viendo directamente, por la limitación de tiempo, ya les lamento tener que correr tanto, ¿no? Pero yendo a cómo calculamos el índice de cumplimiento de la información obligatoria, verán ustedes ahí que se calcula fundamentalmente atendiendo a 5 atributos a partir de este año. El contenido, que es si la información está o no está, es decir, está el currículum del alcalde o está el currículum del rector y de los vicerrectores, en el caso de una universidad, por ejemplo. La forma de publicación realmente está accesible, es decir, está a pocos clics de la página central en este caso de la universidad, por ejemplo. La actualización realmente encontramos ahora en febrero la información de cada ítem que existía realmente en el último trimestre del año en 2018 o nos encontramos que está desactualizado y por lo tanto es más que información de transparencia, es una especie de información histórica del año 2016 o 2017. La accesibilidad tendría que ver también con el número de clics al que está la información disponible, y la reutilización tendría que ver con el formato de publicación de los datos en el portal de transparencia, entendiendo que evidentemente el formato básico es PDF, muy habitual, es el que menos puntúa, o el HTML, y cuando se utilizan formatos estructurados, es decir, tablas de Excel o semejantes que son procesables y que son comparables con datos de otros años, tienen un más alto nivel, una más alta puntuación. En el caso del indicador de cumplimiento del soporte web, lo que medimos es realmente si el lugar de publicación, si realmente el portal de transparencia está bien señalizado dentro de la web del sujeto obligado. La accesibilidad web, si está cumpliendo con los parámetros que desde el año, en esta edición que vamos a empezar a llevar a cabo en el mes de marzo, en el mes de abril próximo, perdón, veremos si está cumpliendo con el decreto de accesibilidad web que se publicó en España en el mes de septiembre del año pasado, que determina, diríamos, que regula las condiciones óptimas de publicación de la información para todo tipo de públicos, incluso los que tienen limitaciones visuales fundamentalmente o auditivas. Su estructura se refiere a si la información está ordenada de acuerdo con
como los criterios de aparición de la información en las leyes de transparencia, en este caso de la Canaria, o si utilizan otro tipo de estructura más difícilmente seguible por el que quiera comprobar el cumplimiento de la ley. Y por otra parte, por último, si disponen o no de un buscador interno que le permita a los usuarios encontrar la información como si la buscara en Google dentro de esa web, porque efectivamente está más que demostrado que la gente que accede tanto a las webs públicas como a los portales de transparencia generalmente accede siempre a través de un buscador, ¿no? Por lo tanto, ahí valoramos si ha habido por parte del sujeto obligado un cierto esfuerzo SEO, diríamos, de organizar la información de acuerdo con lo que los buscadores y los usuarios usan habitualmente. Luego, por otra parte, valoramos dentro del indicador de cumplimiento de la transparencia voluntaria, no hemos llegado todavía, dentro del indicador les digo, de cumplimiento de la información obligatoria, que respondería a analizar, les insisto, en qué medida cumplen con lo que las leyes obligan a cada portal de transparencia. Le atribuimos diferente peso. Nos hemos dado cuenta que, sobre todo a partir de este año, que atribuir a todos los componentes el mismo peso a la hora de establecer la nota no era muy justo. Había elementos que tenían más importancia que otros a la hora de calcular la nota final. Y por eso atribuimos al contenido, a que la información esté un 40%, ese sería el principal factor de peso en la nota final de cada sujeto, a la actualización, es decir, a que realmente la mantengan con información actualizada, a ser posible a un trimestre anterior, aquella información anual que solamente es anual, pues al año anterior, pero aquella que sea actualizable mensual o trimestralmente al trimestre anterior. En tercer lugar, a la reutilización, a la tipología de los datos, si son reutilizables o no, le damos un peso del 20%, y finalmente los de menor entidad son lugar de publicación y accesibilidad. Al final, el componente que les decía, información de cumplimiento de la información obligatoria, el componente de información del cumplimiento del soporte web, dan lugar a lo que llamamos ICPA, ¿no? Que es el índice de cumplimiento de la publicidad activa, que es un índice que en teoría en este momento hay metodología ya, como les decía, diseñada a nivel nacional para poder ser calculado en todo el país si este tipo de metodología se despliega finalmente en toda España, ¿no? Nosotros a esos componentes que hasta ahora les he escrito, ya verán, es un poco complejo, sobre todo explicado en 15 minutos, pero realmente hacerlo de una forma más sencilla sería simplificar demasiado el proceso. Le añadimos, como indico en esta transparencia, unos parámetros de información, el índice de transparencia voluntaria, que está compuesto a su vez por estos 5 parámetros. Por una parte, si cada sujeto activo hace un informe anual que somete a su órgano plenario, en el caso de un ayuntamiento, o a la comunidad universitaria, en el caso de una universidad como la que estamos. En segundo lugar, si tiene una ordenanza o reglamento o protocolo interno que ayuda a su organización a cumplir mejor la ley, porque muchas veces no se tiene y no hay ni siquiera una estadística consolidada de preguntas, por ejemplo. En tercer lugar, si tienen muy claro en su portal web o en su portal de transparencia, si informan de que las posibilidades que tienen los ciudadanos de reclamar ante sus órganos garantes, en este caso ante el Comisionado de Transparencia de Canarias, si no dan la información, es decir, y se informan de que es una posibilidad muy accesible, gratuita, rápida, porque a diferencia de un recurso jurisdiccional, pues en teoría los órganos garantes de la transparencia estamos obligados a resolver en un mes. En cuarto lugar, si tienen un sistema de medición de visitas al portal de transparencia, y por lo tanto sabemos en qué medida ellos saben y todos podemos saber en qué medida es usado por el público para informarse de la institución. Y por último lugar, si existe una adecuada colaboración con el comisionado, es decir, si realmente, como verán luego, ellos participan en la elaboración de este índice, que vamos a ver a continuación. ¿Cómo obtenemos toda esta información? Bueno, nosotros creamos hace 1 año y medio una aplicación informática que corre en nuestra sede electrónica. Nuestra página web es transparenciacanarias.org. Bueno, pues en la sede electrónica de nuestra página web corre una aplicación que creamos nosotros en base a esta metodología, que permite a los 345, y ya les decía
instituciones públicas, no hemos llegado a desarrollar la parte para entidades privadas, pero permite a los 345 instituciones públicas de Canarias, unas principales, otras dependientes, registrarse, cargar sus datos, autoevaluarse, ver cómo están, saber si están cumpliendo al 30%, al 40%, al 50%, al 80%, las obligaciones que dice la ley, en función de eso actualizar sus contenidos en el portal de transparencia y, por lo tanto, al final rendir cuentas como si fuera una presentación de la declaración de la renta. Para los que les tocó, seguramente a muchos de ustedes no han tenido esa, diríamos, curiosa experiencia, porque son estudiantes todavía, pero funciona un poco, lo digo así, porque funciona bastante parecido a lo que puede ser una declaración de la renta tradicional, ¿no? Uno incluye los datos y la declaración de la renta le dice a uno lo que tiene que pagar o lo que puede obtener en devoluciones. En este caso, le indica una tentativa de nota que luego se confirma más adelante cuando es revisada por los servicios del comisionado. En nuestra página web, ya les digo, tienen el manual de cómo funciona. Prácticamente han colado en el año pasado, el último ejercicio, se invitó a las 345, prácticamente respondieron 209, que no, todas las instituciones principales respondieron, cargaron los datos, y 111 entidades dependientes también. Por lo tanto, llegamos a tener una base de datos de más de 1,5 millones de datos sobre los que calcular las notas de cada cual. El proceso consta de 6 partes, o seis pasos, como ustedes ven allí. Primero autorizamos hasta más de casi 400 funcionarios a que cargaran la información en el sistema, cumplimentan los cuestionarios de autoevaluación, remiten los cuestionarios, nosotros realizamos una evaluación provisional, abrimos un periodo de alegaciones. Marcha, ¿no? El ayuntamiento, en la capital de Tenerife, en este caso, es la cuarta que aparece, o la Laguna, que es la tercera ciudad de Canarias, aparece la sexta, pero quería ponerle los mejores para que vean que no siempre los grandes son más eficientes en transparencia. Esta es la nota que se obtuvo a nivel, que obtuvo el Gobierno de Canarias. Estas son las notas que obtuvieron, no sé si le ven todos los cabildos insulares, que son los equivalentes a las diputaciones en la península. Aprobaron todo, excepto el de Lanzarote, que aparece ahí arriba en rojo. La mayor parte de ellos aprobaron. Y les he puesto simplemente las notas también de cada ayuntamiento en las 2 islas principales, Tenerife y Gran Canaria, para que vean, en este caso, si ven poco verde, es que hay muy poco por encima del 5, ¿no? Cuando ven demasiado rojo, cuanto más se aproxima la tonalidad al rojo, peor nivel de transparencia tienen esos municipios. Aquí hay una tonalidad
más vivaz, ¿no? Más viva, más verde, en el caso de la isla de Tenerife. Por último, y quería concluir con esto, en este momento, por traer no solamente la herramienta, en este momento está acabando de producirse, o está a punto, eso dice el Gobierno, de aprobar el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Transparencia Básica Estatal del año 2013. Nosotros hemos hecho algunas aportaciones o sugerencias que creemos necesarias de introducir en ese reglamento básico, entendiendo que generalmente un reglamento de una ley básica estatal acaba finalmente por extenderse o por bajar como práctica al conjunto de las comunidades autónomas, como así ha ocurrido en los años 2014, 2015, 2016, que es cuando se desplegaron el conjunto de las leyes autonómicas de transparencia. El primero, creemos que es importante en el futuro contextualizar los datos en su secuencia temporal, es decir, hay muchos portales de transparencia que te publican el último dato, pero si te dicen que los sueldos, por ejemplo, de los responsables públicos son 50.000 euros, pero no te dicen los sueldos anteriores, uno no puede ver la evolución salarial o no puede ver la evolución de las subvenciones recibidas o no puede ver la evolución, y por lo tanto es una información descontextualizada y más pobre que si tienes el contexto temporal evolutivo de los datos. Creemos que es importante también publicar los mapas de información estadística, es decir, las leyes de transparencia prácticamente todas se han establecido que la información estadística referida a los servicios públicos tiene que estar identificada y las leyes no han determinado qué información estadística es importante o es importante elaborar y mantener publicada sobre los servicios públicos. Creo que es importante que exista la obligación de que los portales tengan un buscador y un mapa de navegación que les permita ser más accesibles a todos los ciudadanos. Creo que es importante que la agencia tributaria identifique a las entidades privadas obligadas a publicidad activa, que no están identificadas hasta el momento. Entendemos que es importante también mantener la obligación de la preservación de los datos. Lo que ya el Consejo de Transparencia Estatal con la Agencia de Evaluación definió como metodología de evaluación, realmente se plasma en un índice de transparencia estatal que permita la autoevaluación de los sujetos obligados y permita asimismo una cierta colaboración en este campo entre todas las órganos garantes que facilite un único índice nacional de la transparencia o algo parecido que permita comparar sujetos, universidades de diferentes comunidades autónomas, ayuntamientos de semejante población en diferentes comunidades autónomas, etcétera. Fundamentalmente esto es lo que quería contarles. Espero que al menos una aproximación a cómo medimos la transparencia, o mejor dicho, la publicidad activa, los portales de transparencia de cada institución hayan tenido al final de esta pequeña charla. Gracias.